Bien, hoy en los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, este programa quincenal, tenemos el gusto de tener con nosotros a Javier Corrales. Javier es profesor de ciencias políticas en Amherst College, en Amherst, Massachusetts, y él tiene un doctorado en la Universidad de Harvard en el año 96. Javier, sobre todo, ha trabajado cuestiones vinculadas con la democracia. Dos de sus últimos libros tienen que ver con ello. Fixing Democracy del año 2018 y el más reciente, que es Autocracy Rising, que está publicado por Brookings Institution Press en el año 2023, como digo, es su último trabajo. Javier, mil gracias por estar con nosotros en este programa. Bienvenido al mismo. Muchísimas Y gracias, un placer. Y tienes la palabra, ya sabes. La pregunta es, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos de la política hoy? Vamos a hablar sobre América Latina, ¿no es cierto? Preferiblemente. Sí. Bueno, pues imagínate, elegir entre tantos es difícil, pero si yo tuviera que tomar una decisión, eh, creo que yo pondría a la cabeza el extremismo político. Si yo hago una comparación de cómo se vive en democracia hoy en América Latina versus a cómo era la vida en democracia cuando ocurrió la transición a la democracia en los 80 y principios de los 90. Creo que la diferencia principal y lo que más daño nos está haciendo es que han desaparecido las instituciones y en especial los partidos políticos capaces de desradicalizar y que nos encontramos con ofertas políticas que son muy extremistas y no tenemos modo de moderarlas. Creo que esto está generando una polarización a veces innecesaria en muchos casos y creo que explica por qué se vive con tanta tensión ideológica en estos momentos en América Latina. ¿Y cuál es tu hipótesis que explicaría eso? Bueno, uno siempre estoy pensando en esto, pero vamos a empezar con el hecho de que en América Latina hay ciertos problemas que perduran en el tiempo y a medida que perduran en el tiempo y que las sociedades son incapaces de resolver, por ejemplo, el tema de la desigualdad económica, pero sobre todo los servicios públicos muy malos. Creo que sería lo fundamental, que el Estado no funciona bien y por ende el sector privado tampoco funciona bien. Tenemos una carencia tanto de eh, 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 ofertas que hace el Estado como las ofertas que hace el sector privado, la gente se desespera, el político en América Latina empieza a sentirse y los votantes que hace falta tener medidas más extremas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina con Javier Milei ahora, lanzando un grito neoliberal muy extremo, pero también lo habíamos visto en épocas en que la izquierda llega al poder. Entonces creo que esta sería una explicación. Una explicación subyacente es lo que decía, es que estamos en la época del declive de los partidos políticos. Esto lo sabemos, pero creo que una de las consecuencias de no tener partidos políticos eh, arraigados en la región es que esos eran históricamente, tanto en Latinoamérica como en Occidente en general, los instrumentos que se utilizaban para desradicalizar las demandas más exigentes que venían del electorado. Y al desaparecer el sistema de partidos políticos, perdemos también la capacidad de eh, moderar estas demandas. ¿Qué está pasando con las sociedades? Bueno, en América Latina tuvimos desde
principios de los 2000 hasta más o menos el 2015-2016, el aumento de la clase media más grande que la región haya tenido en mucho tiempo, esta combinación de estabilidad macroeconómica, por un lado, herencia del periodo neoliberal, la estabilidad macroeconómica se consigue en los 90, pero con el auge de los precios de los commodities que vemos en los 2000 y el impulso que trajo a las economías, produjo una reducción de la pobreza y en muchos casos de la desigualdad como nunca antes. Y lo más curioso de esto es que a pesar de estos cambios en la sociedad, muchas de las instituciones de gobernanza y muchas instituciones del mercado no funcionaron mejor al final. No pudimos ver que esa mejoría en las condiciones socioeconómicas de la sociedad latinoamericana se reflejaran en instituciones que mejor funcionaran a la hora de prestar servicios públicos o a la hora del mercado funcionar mejor. Obviamente, esto fue un problema y se agrava cuando termina el auge de los precios del petróleo, se entra en la pandemia, se acaba ese periodo de, de disminución de la pobreza y entonces ahora estamos como en una especie de estancamiento. El progreso que habíamos tenido se ha detenido, en algunos casos está retrocediendo y tenemos los problemas de los que ya hablé que perduran en el tiempo de las instituciones que siguen sin poder funcionar. Ahora, ojo, ojo, ojo. Hay grandes triunfos, no obstante, en América Latina y es bueno resaltarlos. Todavía tenemos países que siguen siendo democráticos y duraderos, los tradicionales, los conocemos, Chile, Uruguay, Costa Rica, pero también tenemos la República Dominicana y también tenemos a Panamá. Son dos países que nadie le está prestando atención, tienen sus problemas, yo no quiero, y este año más que otros, pero realmente, si uno hace una comparación entre, por ejemplo, la República Dominicana y su vecino país de Haití, vemos que la República Dominicana y Haití es casi como la comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur. No que sean las mismas civilizaciones, pero en el desempeño económico y político, la República Dominicana ha tenido un despegue. Por lo tanto, que cuando yo hablo de los problemas de la región, es importante resaltar que no todos los países están en este hoyo, que tenemos, inclusive en este momento que estamos hablando, ilustraciones de casos que les ha ido bien. Y estos dos no suelen ser reconocidos como yo creo que debieran de serlo. Muy de acuerdo. Hay muchas voces que están volviendo a señalar al presidencialismo como el gran factor negativo, ¿no? Por lo que ya advirtió Juan Linz y a lo que se añade ahora la personalización de la política, la individualización de la misma, lo que tú has dicho, la descomposición del mundo de partidos. Entonces estamos en una política de candidatos que se ven facilitados por la decisión de votantes que finalmente tienen que votar por un solo candidato, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece este escenario de señalar al presidencialismo como uno de los males de la región? Sí, no, este es un debate que, como tú sabes, hemos estado teniendo desde la transición a la democracia y no cabe duda que es una postura que, que, que tiene, eh, que debe de respetarse, que muchas de las cosas que se alegan con este planteamiento son importantes y yo las reconozco. Eh, Como yo lo veo es del siguiente modo. En un sistema presidencialista no hay un modo formal de restringir al presidente. En un sistema parlamentario es mucho más fácil, porque el presidente necesita los votos del parlamento para poder mantener un gobierno, y esto no existe en un sistema presidencialista, no cabe duda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el presidente tiene los votos en el Congreso, abusa de ese gran poder que tiene y trae un hiperpresidencialismo. Este hiperpresidencialismo polariza a todos los países. No cabe duda que en cualquier país donde un presidente
intenta y logra concentrar el poder, por un lado, sus simpatizantes están en euforia total, pero la oposición entra en un pánico que también los lleva a extremos. Entonces, no cabe duda que una de las consecuencias de un presidencialismo es que cuando el presidente tiene los votos en el Congreso, podemos ver un proceso de excesiva concentración de poderes en el poder ejecutivo. El otro escenario es el presidente no tiene los votos, no tiene el modo de conseguir una coalición de gobierno, se siente arrinconado por el Parlamento, no tiene un modo de poder salir de ese arrinconamiento y quiere entonces irse por encima del Congreso. Se vuelven antiinstitucionales. Y esto también polariza a los países y muchas veces estos presidentes sin apoyo del Congreso que tratan de irse por encima del Congreso, tampoco triunfan, polarizan y crean inestabilidad. Lo podemos ver hasta cierto punto en el Perú, eso es lo que hemos estado viendo, que ha habido una sucesión de presidentes, ninguno de ellos con este apoyo en el Congreso, y lo que hay es un intento por irse por encima del Congreso, y el Congreso no lo permite, trae inestabilidad y por lo tanto, volviendo a tu pregunta, creo que sí hay mucha evidencia hoy por hoy de que el presidencialismo no está contribuyendo a moderar las relaciones presidente-legislativos. De acuerdo. En tu último libro has puesto el acento en el tema de la autocracia, ¿no? De alguna Sí. manera, cómo se está dando un surgimiento, ¿no? En el título del mismo es así. Um, ¿En qué puntos te has fijado, sobre todo, y en qué países has puesto tu vista? Como mucha gente sabe, gente que nos escucha, estamos viviendo en una época que se conoce, para usar el término en inglés, de democratic backsliding, de retrocesos democráticos. Es la palabra que usamos para explicar cómo es que un gobierno electo democráticamente se convierte en el victimizante principal de las instituciones democráticas. El mismo gobierno democráticamente es quien ataca a las instituciones de gobernanza democrática. Esto es una tendencia global y hasta cierto punto Latinoamérica es, por un lado, reflejo de esta tendencia global, pero también líder de esta tendencia global. El caso de Venezuela, que yo vengo estudiando, cuando empieza a recorrer por este camino, es hasta cierto punto un caso pionero y hoy se ha convertido en un caso paradigmático. Y lo que yo estudio, lo que yo he estado estudiando es bajo qué condiciones vamos a ver estos procesos. ¿Cuándo es que vamos a ver a un gobierno entrar en este fenómeno de deslizamiento democrático, de retroceso democrático? Y he llegado, vaya, es difícil, pero si yo tuviera que decir cuáles son los dos alertas principales, o sea, cuáles serían las dos instituciones que una vez derribadas o desarticuladas, significaría la imposibilidad de detener el proceso. Las dos instituciones, yo diría que una es el Poder Judicial y la número dos es el Poder Electoral. Tal vez sea demasiado reduccionista, tal vez haya otros mecanismos por los cuales este retroceso democrático pudiera ocurrir, pero para mí, una vez un poder ejecutivo logra eliminar la autonomía y el profesionalismo de estos dos cuerpos, de estas dos instituciones, ya quedan muy pocas instituciones capaces de frenar este proceso. Obviamente, esto solamente es posible si el presidente tiene cierto nivel de popularidad. Un presidente con muy bajos niveles de popularidad, por supuesto que no se va a autocratizar. Puede desestabilizar al sistema, pero no consolidar una autocracia. Bueno, estás poniendo el dedo en la llaga de la senda Bukele, pero también de la senda Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que son las dos instancias donde ambos ejecutivos han intervenido.
De acuerdo, o sea, creo que o sea, en los últimos 5 años, los casos que más cercanos han llegado, e inclusive en el caso de El Salvador se ha cumplido este proceso de deslizamiento democrático, de retroceso democrático, son El Salvador con Bukele, México con López Obrador y hasta las elecciones en Brasil, el caso de Jair Bolsonaro. Bueno, y por Sí, supuesto antes Nicaragua y Venezuela, claro. bueno, Nicaragua ya son los clásicos, sí, y los que llegaron, o sea, no solo son clásicos, dentro de los casos mundiales de retroceso democrático, son los que más lejos llegaron. No ha habido tantos casos de retroceso democrático que se autocraticen tanto. O sea, en un momento fueron típicos, pero llegaron a autocratizarse tanto que hoy en día no son tan típicos, porque los casos de autocratización que estamos viendo no llegan tan lejos como lo que ha ocurrido bajo el régimen de Ortega y Murillo o la dupla de Maduro y los hermanos Rodríguez en Venezuela. Pero sí, sí, volviendo a El Salvador, y lo curioso de El Salvador es que lo habíamos visto también. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, tiene popularidad el presidente, pero en el caso de Bukele es una popularidad extraordinaria. O sea, ni Chávez en su mejor época, ni Uribe en Colombia en su mejor época. Bueno, en algún momento Uribe sí tuvo estos niveles de aprobación de 80%, pero lo que estamos viendo en El Salvador con respecto a la popularidad del presidente y conjuntamente el derrumbamiento de los partidos políticos realmente es muy agudo, es muy intenso, con lo cual ya estamos viendo que el presidente ha podido deshacerse del poder judicial independiente y del poder electoral independiente. La decisión de los magistrados en El Salvador de permitir que Bukele se pudiera lanzar a la reelección sin mayor discusión es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Poder Judicial ya pierde todo tipo de autonomía ante el Poder Ejecutivo. Pero, y sin embargo, un caso en una dirección opuesta, pero que sigue de alguna manera tu argumento, es el de Guatemala, ¿no? Porque aquí, en este ámbito, primero había un enfrentamiento entre el poder electoral y el poder judicial, pero también un enfrentamiento del poder judicial contra el poder ejecutivo, ¿no? Y que finalmente probablemente se va a resolver de una manera favorable al poder ejecutivo. Así espero, por lo menos. Sí, muy importante y tenemos que pensar mucho el caso guatemalteco. Creo que la lección principal del caso guatemalteco es que aún en los países en gran riesgo de retroceso democrático y que han de hecho adelantado, como lo es Guatemala, no cabe duda que cuando viene una crisis electoral para el partido de gobierno, que hasta cierto punto eso es lo que ocurre, el partido de gobierno no tiene no tiene su candidato oficialista, pero no quería Arévalo. Y resulta que Arévalo termina siendo el triunfador. Es una especie de crisis que el partido de gobierno quiso parar. No cabe duda que estas crisis electorales sí son complicadas para el oficialismo. No es automático que el oficialismo vaya a prevalecer. Esto es lo que acabamos de ver en Guatemala. El oficialismo hizo todo lo posible por frenar lo que acabamos de ver. Creo que nunca habíamos visto nada por el estilo en América Latina y perdió. Razón por la cual yo siempre digo, repito, insisto, inclusive creo que la gente se enoja conmigo, que aun cuando sabemos que hay un sistema electoral sesgado en contra de la oposición o en favor del oficialismo, como lo era el caso guatemalteco, vale la pena ir a las urnas porque uno nunca sabe lo que va a pasar y puede venir una crisis electoral y en esa crisis electoral no es automático quién va a resultar ser el ganador. Estoy muy de acuerdo. En enero de 2024, la opinión pública internacional, los grandes medios y demás han descubierto Ecuador, ¿no? Como un caso de posible senda
hacia una descomposición política seria. Cuando ya Ecuador había vivido un 2023 con unas elecciones anticipadas, con lo que ellos llaman en Ecuador la muerte cruzada y demás. Pero lo que ha acontecido evidentemente en las cárceles, en ese asalto a una emisora de televisión por parte de delincuentes y demás, ha puesto la alerta o el ojo en este país. ¿Tú crees que Ecuador podría sumarse a esta senda de países en vías de autocratización? Cuando tú me preguntaste cuál es el peligro de las democracias, la respuesta candidata número 2 que yo tenía en mente era el crimen organizado. Y creo que otro día te hubiera dicho, no, 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 es el crimen organizado. Así que me alegro que me hayas hecho esta pregunta con respecto a Ecuador. No cabe duda que todas las democracias de América Latina, fuertes o débiles, están siendo asediadas por el crimen organizado. Esto todos lo entendemos, pero quiero explicar bien cuál es el problema que tenemos acá. A ver si me entiendes. Las amenazas que tenían las democracias antiguamente por parte de, o por un lado, los ejércitos, las Fuerzas Armadas, que daban golpes, o las guerrillas cuando las había, que querían tumbar a gobiernos, es que ninguno de estos bandos, cuando eran amenazas a las democracias, le ofrecían al Estado un pacto como el que ofrece el crimen organizado. El crimen organizado le dice al Estado, tienes una opción, o te haces de la vista gorda y me dejas hacer lo que yo quiera, o de lo contrario, acabo contigo, no te tumbo, no te hago un golpe de Estado, pero te destruyo a tus familiares, por ejemplo. ¿Qué es lo que esto causa? Es muy diferente cómo opera esta amenaza de seguridad. Lo estamos viendo en Ecuador, que el Estado termina internamente dividido. Por un lado, hay un sector que quiere combatir el crimen organizado, pero por otro lado hay un sector del Estado que está cooptado por el crimen organizado. ¿Y cómo se trabaja con un Estado que está tan dividido? Si el presidente quiere hacer algo al respecto, en la otra parte del Estado que está cooptado sabotea la labor del presidente. Y una vez un presidente o cualquier instancia del Estado decide lanzarse contra el crimen organizado tiene una capacidad de respuesta coercitiva como casi los ejércitos más potentes que ha tenido América Latina, superando inclusive las guerrillas que ha tenido América Latina. Entonces, estamos viendo con Ecuador el extremo de la amenaza que representa el crimen organizado y la dificultad de los estados democráticos de combatirlo por esta condición que hace el crimen organizado de querer cooptar a sectores del Estado, a los jueces, a policías, a alcaldes, a inclusive ministros, en fin. Entonces, nunca creo que la región ha tenido un actor capaz de amenazar la seguridad del Estado democrático como eh, lo que estamos viendo hoy con el crimen organizado, ni en la época de golpes de Estado, ni en la época de guerrillas. De acuerdo, ya para ir finalizando y aprovechando tu estancia, bueno, que vives en Estados Unidos, en la medida en que estamos en un año electoral en Estados Unidos, ¿cómo ves que el proceso electoral norteamericano pueda influir a los países de América Latina? Bueno, eh, todo indica que Trump, como expresidente, se va a convertir en el candidato principal. En América Latina sabemos lo que ocurre cuando un expresidente trata de volver al poder. Esto para muchos países es traumático, entonces va a ser una elección traumática. En caso de que Trump regrese al poder en Estados Unidos, lo que vamos a ver es un trumpismo más exagerado del que hubo.
¿Por qué? Porque el equipo que se ha reunido con Trump es un equipo que ha estudiado muy bien los errores que el primer gobierno de Trump cometió y están más preparados para evitar las vulnerabilidades que tuvo y más preparados para hacer que el presidente sea más prepotente con Trump. Entonces vamos a tener un trumpismo más trumpista, pues, valga la redundancia. ¿Qué va a significar esto para América Latina? Esto va a significar que en América Latina no va a contar ningún proceso de democratización, va a contar con apoyo del Poder Ejecutivo en Estados Unidos. Esto es un tema que a Trump nunca le ha interesado. A Trump lo que le interesó siempre de América Latina es que le paren el tema de migratorio y punto y se acabó. Y de vez en cuando entrar en alguna pelea frontal con los amigos de Cuba, pero fuera de ahí, no va a existir en la Casa Blanca una fuerza política que sirva de aliado para cualquier proceso que quiera fortalecer instituciones democráticas en la región. Bien, Javier, y ahora una pregunta fuera casi de programa, pero entre universitarios me parece que es muy importante. Tú vives en Massachusetts y hace apenas un mes la rectora de Harvard ha tenido que presentar su dimisión por este asunto complejo de no haber confrontado un supuesto antisemitismo que se dio en las aulas de Harvard. ¿Cuál es tu interpretación absolutamente personal, por supuesto, de este problema que a todos como universitarios y la gente que ve este programa, evidentemente casi el 100% son universitarios? ¿Cómo ves esto? El caso de Claudine Gay, la presidenta de Harvard que acaba de perder su trabajo, es uno de los asesinatos políticos más obvios que hemos visto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en ese caso? Eh, Cuando la derecha de Estados Unidos, extrema derecha de Estados Unidos, decidió que Claudine Gay tuvo una mala actuación en el Congreso, dijeron, este es un tiburón, esto es un pescado que está sangrando, podemos ir con el contraataque. Y lograron descubrirle una vulnerabilidad muy importante. No cabe duda que es importante, que es casos de plagio, que en académicos esto es serio. Pero se aprovecharon de esta vulnerabilidad para realizar un acto de linchamiento que es importante que entendamos qué es lo que querían hacer. Lo que está haciendo la extrema derecha en Estados Unidos, como lo ha hecho la extrema izquierda en otros países, es tomar las instituciones más venerables que pueda haber en un país, aquellas instituciones que tienen cierto respeto. Y no cabe duda que Harvard es una institución de mucho respeto, como lo son ciertas otras instituciones. Y el propósito es desacreditarlas. Poder decir ante toda la ciudadanía que son instituciones que no cumplen con los valores que dicen poder cumplir. Es una especie, el linchamiento no fue tanto en contra de la presidenta, sino contra una institución respetable, para que entremos en un marco de pensar que ninguna de las instituciones que tenemos son dignas de ser preservadas. ¿Por qué? Porque cuando ellos lleguen al poder, ellos van a querer llegar con la intención de refundar, rehacer las instituciones. Entonces, estamos viendo un proceso político de irse en contra de cualquier institución respetable. Y no empezó con Harvard, no empezó con Harvard. Esto empezó, Manolo, yo no sé si esto será algo que las personas que nos vean lo conozcan, pero el gobernador de la Florida, que es uno de los candidatos a presidencia del Partido Republicano, Ron DeSantis, pero él en sí también es trumpista. Él simplemente dice que hay que cambiar, no la ideología, pero al líder. Él, un gobernador de la Florida,
de un partido republicano de derecha conservador entró a atacar a Disney World en Estados Unidos, un gobernador atacando a Disney World de la Florida. Es impensable, pero lo hacen porque lo que quieren es poder atacar las instituciones que tienen respeto, para ellos sentirse que tienen la justificación de ir y hacerles daño en otro momento. Entonces, me alegro que me lo hayas preguntado porque efectivamente creo que hemos presenciado un momento muy, muy esclarecedor de por dónde va la situación en Estados Unidos. Buenísimo, Javier, te lo agradezco muchísimo. Y que conste que esto no estaba preparado, pero se me ocurrió en el último minuto preguntártelo. Me Bueno, alegro. mil gracias, Javier, por tu amabilidad, por estar aquí, por acompañarnos y seguimos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manolos. Un abrazo.